es un gusto estar en este foro virtual de investigación y educación en diseño gráfico y muy agradecido por la presentación y obviamente estar en contacto con queridos colegas y muchas personas que han sido partícipes de alguna ocasión, de alguna visita también a la universidad, así que es un placer estar compartiendo este momento. Bien, la charla en particular se titula La importancia del pensamiento creativo en la enseñanza del diseño gráfico, una materia, un concepto y una propuesta, y básicamente se estructura en función de una materia que me han convocado para dictar en la carrera de comunicación visual en la Universidad del Gran Rosario. De por sí es una satisfacción estar al frente de esta materia y tiene mucho que ver con un vínculo que tengo con el desarrollo de talleres y workshops ligados con la creatividad, específicamente vinculados con el diseño, desde haber iniciado hace más o menos 15 años con un taller llamado Dame Fuego, donde la propuesta iba por el lado de esta posibilidad de ampliar el horizonte creativo. Me ha tocado trabajar con Dame Fuego para diseñadores, enfocarlo también para otras disciplinas como la fotografía e inclusive el Dame Fuego Aula, que tuve el honor de dar en la Universidad de Guadalajara, en donde el enfoque era trabajar con docentes para generar estas nuevas propuestas educativas enfocadas en la creatividad y en este perfil. La materia pensamiento creativo propone y de por sí arranca con esa duda que tienen muchas personas al plantearse si la creatividad puede enseñarse. Y en esto, hasta en algunos casos, algunos docentes se plantean esta interrogación y un poco la conclusión o la propuesta va hacia el lugar de que la creatividad no solamente se enseña, sino que también se refleja, se enfoca y se comparte. A lo largo de la materia, que dura un cuatrimestre y que es en el primer año de esta carrera en comunicación visual, lo que trabajamos básicamente es en ampliar la mirada creativa, en tener nuevos enfoques, en mostrar otras posibilidades. Por lo tanto, se enseñan, se muestran referentes y se busca una verdadera ampliación de lo que puede ser el espectro de un futuro diseñador o diseñadora al momento de encarar su profesión. En este caso, y para arrancar, lo que también planteamos en este paso de la oscuridad a la luz es que esta parte de enseñanza la enfocamos en una modalidad específica llamada Faro, que tiene que ver con, por ejemplo, la invitación de algunos personajes puntuales para que brinden su mirada ampliatoria. Por ejemplo, ha sido el caso de un ilustrador como Leo Frino, en donde a partir de su experiencia, a partir de su propio trabajo profesional, enfoca o permite a los estudiantes tener otras miradas con respecto a su propio devenir. Y en el próximo caso, la invitada en esta semana para este curso del año 2024 es una actriz que también da cursos de creatividad, obviamente para actuación, y que esto implica otra mirada para el diseñador en cuanto a lo que puede tener que ver con el cuerpo, con la ubicación en el espacio o con lo que precisamente se trabaja en otras disciplinas. La creatividad también se refleja y por eso, en este caso, otra de las modalidades que tiene la materia es que hemos planteado un espacio de clases de espejo, donde docentes de otras universidades o de carreras y materias similares, a partir de una clase en donde compartimos estudiantes y el docente invitado, en este caso la docente invitada, y en mi caso particular, interactuamos con los estudiantes de ambas comisiones, generando un trabajo muy rico de intercambio, de idiosincrasia, de miradas, de propuestas y de trabajos finales.
en este caso la docente Cristina Escobar, exponiendo sobre el rol de las palabras y la creatividad, enriqueció muchísimo a ambos cursos en cuestión. Por otro lado, el trabajo que se plantea y tratando de salir de la corriente bastante clásica dentro del diseño del trabajo individual, propone trabajos en duplas, trabajos grupales, con esta idea absolutamente positiva que es la de compartir la creatividad, de tener un trabajo en ampliación. Lo que vemos ahora son una serie de clases y trabajos presentados por los estudiantes, en donde a partir de sus propios propósitos o trabajos colectivos de creación en cuanto a la creatividad en sí, nos amplían un poco la mirada a partir de trabajos en gráfica, trabajos audiovisuales y propuestas realmente que vinculan todo tipo de miradas creativas y disruptivas, partiendo de los propios elementos y los propios discursos de cada grupo y de cada estudiante. Y por otro lado también hacemos una revisión de material teórico con respecto a el propio modo de superar barreras creativas o el propio modo de destrabar bloqueos. Por lo tanto, en esto de autoexaminarse o autoevaluarse creativamente, la disponibilidad de cada uno como para poder superar en ese sentido muchos de los obstáculos que a veces en el punto creativo tenemos al momento de diseñar. Algunas conclusiones o resultados de boca de los propios estudiantes y lo observado en conclusión general, que hay una mejoría en la producción de los trabajos e inclusive se traslada a los de otras materias, hay mejor predisposición al trabajo colectivo, hay mayor integración e interacción, hay otro tipo de participación, se destraba el miedo al hablar, se posibilita una apertura inclusive a retomar otras prácticas un poco abandonadas, se vislumbran estudiar otras materias como para complementar o cambios en cuanto al trabajo o líneas específicas, una escucha más atenta al yo interior que propone otra mirada con respecto a las posibilidades de producir y de resolver y plantear un propósito e investigar otros lenguajes. En cuanto al concepto específico de pensamiento creativo, bueno, dentro de la materia y obviamente como complemento abordamos material teórico de un montón de profesionales, diseñadores, psicólogos, sociólogos que nos nutren al momento de pensar que este pensamiento creativo tiene que ver con la generación de ideas, tiene que ver con la resolución de problemas, pero siempre enfocando en soluciones nuevas, distintas, partiendo sí de lo que puede ser una buena idea que por buena idea perdura en el tiempo y se puede mantener alterable, como en el caso de algunos productos o algunas soluciones encontradas en cuanto a la producción final. También hablamos de creatividad y hablamos de innovación, pero teniendo en cuenta que la innovación debe tener un anclaje con lo que puede ser el trayecto anterior y un resultado positivo, porque muchas veces el error en el cual se cae es esto de caer en una excentricidad, como bien nos plantea Carlos Bayala, creativo publicitario argentino, en donde el desarrollo de una última producción muchas veces lo único que hace es un maquillaje a cosas que por su utilidad o su diseño ya estaban muy bien aceptadas. Otro tema que nos aborda y que nos confronta y nos hace plantear tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo vincularla creativamente y aprovecharla de una manera como por ahí pensar en ella como si fuera un medio de transporte que nos permite llegar más rápido o llegar distinto o cambiar el camino o inclusive llegar a lugares donde antes no podíamos llegar. Me tocó hablar hace poco en un capítulo del hermoso libro que editó María del Carmen Razo Aguilar en la Universidad de Anáhuac de México, el libro Gestión y Diseño, donde mi capítulo Proceso Creativo abordaba esta idea de trabajar con la inteligencia artificial de una manera amigable y un poco
viendo artículos y publicaciones que todo el tiempo circulan, por ejemplo, en la red LinkedIn, esta idea de la creatividad y la inteligencia artificial nos unen de una manera distinta y nos pueden hacer inclusive ser hasta más humanos por esta búsqueda de propuestas y modos de encarar la concreción del trabajo a partir de preguntar mejor, de plantearnos mejor las consignas y de enfocar de otra manera lo que nos toca resolver. La creatividad está asociada al futuro, obviamente que no podemos negar que tiene que ver partir del presente, analizar qué es lo que está ocurriendo y sobre eso, desde una mirada que involucre a los propios estudiantes, hacerles tener relación directa con esto que lo plantea el análisis que indica este actual mundo VUCA tan lleno de volatilidad, de incertidumbre o de complejidad y ambigüedad, para lo cual entre trabajar pensando en la realidad, entre aceptar que han aparecido, parafraseando a Woody Allen, Canva y sus hermanas como aplicaciones que muchas veces los estudiantes plantean para qué el estudio del diseño si con una aplicación puedo resolver. La idea es que la creatividad es la que nos permite realmente abordar las cosas de otra manera y el foco principal entonces debería estar en nosotros, en trabajar 100% nuestro pensamiento creativo, en promulgar en alumnos, en docentes y en instituciones el enfoque. Adrián, Sí, perdón, nos hemos pasado un minuto. ¿Podrías cerrar en 30 perdón, segundos, sí, por favor? ya Gracias. concluyo. Esta básicamente era la idea, incorporar el pensamiento creativo como materia, como área y como espacio, simplemente, y en lo particular enfocar hacia una posible diplomatura en el pensamiento creativo. Simplemente, muchísimas gracias.